¿Sabías que la adaptación animada dejó de lado capítulos en los que aparece otro nuevo futuro miembro del Club del Tarot y, por ende, un personaje muy importante? ¿Sabías que este mundo parece encaminarse hacia un estancamiento como civilización en cuanto a tecnología debido a la inexistencia del petróleo? ¿Sabías que vemos los poderes de muchos otros senderos en la novela que fueron omitidos por la adaptación animada? ¿Qué fue lo que les dijo Klein a los miembros del Club del Tarot que los llenó de temor? Todo esto y mucho más hoy, por lo que quédense. La adaptación animada decidió omitir la aparición de un personaje importante, quien más adelante terminaría convirtiéndose en otro miembro del Club del Tarot. Su nombre es Force Wall, una joven dama reconocida por su actividad como escritora de novelas exitosas. Ella fue presentada a Audrey Hall por un amigo de esta última que quería impresionarla, debido a que Force era uno de esos Beyonders que Audrey había querido conocer desde siempre. La escena fue interesante porque Audrey puso a prueba sus poderes como espectador y sabía que si la dama se había presentado como Beyonder era porque requería algo de Audrey, y esa fue su forma de acercarse a ella. La autora demostró sus poderes atravesando una puerta sin abrirla, literalmente atravesando la materia. Ella pertenece al sendero de la puerta, y para ahorrarles una descripción física es quien está en pantalla en estos momentos. Hermosa, ¿no es así? Lo que ella quería era liberar a una chica que estaba presa y requería de ayuda. El nombre de la joven era Shio Derecha y parecía que había sido arrestada tras haberle dado una paliza al jefe de una pandilla al que otra persona le debía dinero. Parece ser que el trabajo de la muchacha era ser mediadora ante conflictos como este, y aunque intentó resolver las cosas con palabras, terminó usando la violencia de tal manera que el jefe de la pandilla en cuestión puede que jamás vuelva a caminar. Fue por esta razón que ella terminó en prisión en la capital de Loen, Backland, donde vive Audrey. El propio Klein estaría leyendo una de sus novelas mientras pasaba la noche cuidando la puerta de Janice por primera vez, tarea que todos los Nighthawks debían hacer una vez a la semana. Pero hablando de chicas bellas, siendo que nació y se crió en China, ¿por qué Klein no reacciona con demasiada intensidad ante el despliegue de bellezas occidentales que vemos en la historia? ¿Por qué no tiene una novia? Vayamos por partes. Lo primero que hay que aclarar es que Klein en la novela, en más de una ocasión, se ha detenido a contemplar la belleza de las mujeres que le rodean o con las que simplemente se cruza. Las descripciones de las mismas son dadas en muchas ocasiones a través de él y vemos cómo repara en lo hermosas que son. Pero mientras que tú o yo nos veríamos tentados a explorar una relación con, por ejemplo, una chica con la que congeniamos en el club de adivinación, Klein activamente cierra todas esas puertas. Esto se debe a que él tiene grabado a fuego el objetivo de volver a China, y cada vez que considera el iniciar una relación con alguien, piensa en que le rompería el corazón cuando él tuviera que volver, porque para él volver no es una posibilidad, es todo en lo que piensa como fin último. A sus hermanos los ama y por eso los ve como grilletes también, porque no sabe qué va a pasar cuando él vuelva, y cada momento que él pasa junto a ellos trata de hacerlo único y memorable, o mejor dicho, en sus propias palabras, está tratando de reparar todo el daño que su ausencia causará, cocinándoles, ayudando a su hermano a estudiar, ayudando a sus hermanos económicamente, estando allí para ellos siempre que lo necesitan, protegiéndolos del mal, etc. Klein incluso nos explica por qué él no sacia sus apetitos con una mujer que trabaje en ese tipo de oficio. Ya saben de lo que hablo. La respuesta es más simple aún. Es un poco hipocondríaco ante la perspectiva de hacer algo así con alguien que no conoce y que es una persona que se dedica a hacer eso con muchas otras personas. ¿Se me entiende lo que estoy diciendo? Espero que sí.
En la novela también se nos da información bastante detallada sobre qué tipo de artefacto es el artefacto sellado número 30625. Su nombre es marioneta de tela del infortunio y el efecto que tiene sobre cualquiera que permanezca por más de media hora a menos de 10 metros de radio de la misma es justamente traerle mala fortuna al grado de arrojar a esa persona a la bancarrota y eventualmente arrebatarle la vida en una desgracia como, por ejemplo, enfermedad. En muchos casos trágicos en torno a familias, encontraron a este artefacto en el cuarto de los hijos con dichas familias. Su origen es bastante poético. Fue hecho por una mujer mayor de edad que había dedicado su vida a hacer juguetes de este tipo. La señora, debido a una creciente pobreza, había perdido a sus dos pequeños a una temprana edad y cuando el dinero escaseó aún más, se vio obligada a mudarse con su esposo a Lower Street, en Iron Cross Street, una parte de la calle donde Klein vivía antes, mucho más pobre. La señora usó las últimas monedas que tenía para comprar veneno y acabar con todo tanto para ella como para su enfermo esposo. Esto parece haber causado que el último juguete que había hecho se convirtiera en un artefacto sellado de grado 3, considerablemente peligroso. Lo curioso es que este artefacto no tenía la capacidad de moverse por su cuenta, lo que le llevó a moverse y abrir la puerta de Janice antes de ser apresado nuevamente en su interior. Parece haber sido algo más. A pesar de tan solo haber permanecido sellada durante una noche detrás de la puerta de Janice, el cuaderno de la familia Antigonus dejó una huella en el lugar que influenció a la marioneta. ¿Y cómo funcionan realmente estas enormes cámaras de grandes puertas que mantienen sellados artefactos tan poderosos? Se nos explica también en la novela. Dichas cámaras comprenden formaciones complejas de amuletos que son alimentados por la espiritualidad que se vierte de las oraciones de los fieles que van a rezar a las respectivas catedrales y tienen características individuales en función de la deidad, porque el poder de las cámaras de sellado de la iglesia de la diosa de la noche eterna aumenta con la noche naturalmente. Justamente se debe a la fuente de energía proporcionada por los fieles que dichas cámaras, como aquella resguardada por la puerta de Janice, se encuentran siempre justo en el centro y por debajo de las catedrales. También se nos habla de las cenizas de Santa Selena desde mucho antes de que las viéramos al final de la primera temporada, porque la puerta de Janice no tiene simplemente un método de seguridad. En el más recóndito y profundo sitio se encuentran las cenizas de una mujer que fue una Beyonder de secuencias altas en vida. Ella vivió durante la tercera época, es decir, hace mucho tiempo, y fue una creyente de la diosa que contribuyó enormemente a su causa. ¿Recuerdan a la amiga de Melissa, la pelirroja que apareció en el episodio del espejo? Su nombre es Selena en honor a esta mujer, a Santa Selena, dato que ya mencioné, pero nunca hablé específicamente de las cenizas de Santa Selena ni quién fue realmente ella. Así que ahí lo tienen. Leonard añade la información de que se cree que las cenizas de los cuerpos de Beyonders de secuencias altas poseen poderes que quedan atrás. Lo menciona de forma que hace pensar que, aparte de la característica Beyonder que queda detrás tras la muerte del Beyonder, si eras de secuencia alta, tus cenizas también son útiles. Un auténtico testimonio del grado de poder que se llega a alcanzar a partir de la secuencia 4 en adelante. En la novela también se nos dan algunas pistas realmente interesantes respecto a la relación de Klein con este maldito cuaderno Antigonus. Klein piensa que, dado que Ray Beaver, quien era el último descendiente de dicha familia, ya había muerto, el cuaderno consideraba a Klein como su heredero debido a que era el último vidente que habría interactuado con él. Esto podía en parte explicar los extraños fenómenos que se suscitaban a su alrededor en relación al cuaderno, aunque tengan en mente que simplemente es una teoría a la que él arribó, al igual que supuso que el símbolo del ojo sin párpados grabado sobre el papel que sostenía la marioneta era una pista respecto al tesoro de los Antigonus en las montañas Hornasis que el cuaderno había querido darle a Klein. Por cierto, quiero aprovechar para añadir que oficialmente la Catedral Central clasificó el cuaderno como artefacto sellado de grado 1, sumamente elevado, de categoría alta
altamente peligroso, casi un grado 0. Esto significaba que Klein no tenía las credenciales que le habilitaban a leerlo, o al menos intentarlo. En otras palabras, no tenía la autorización de seguridad de la iglesia. Asimismo, habían muchos documentos guardados en la propia puerta de Chanis a los que él no podía acceder hasta que aumentara su rango. Por ejemplo, informes que detallaban secuencias superiores y más información sobre organizaciones secretas, etc. Para que se hagan una idea del nivel de autorización que debías tener, ni siquiera el propio capitán Dan Smith podía saber qué estaba pasando con el cuaderno desde que lo envió a la catedral central. Klein también aprendió algo de Shotun para comprender las plegarias del futuro miembro apodado El Sol, y las mismas pedían que salvaran a su padre y a su madre. Como ven, Klein continuó estudiando a este joven y no simplemente lo invocó a la primera. Lo curioso es que ese lenguaje tenía miles de años de antigüedad, lo que ponía sobre la mesa la pregunta de ¿en dónde diablos se encontraba aquel chico? Cambiando de tema, ¿recuerdan a Susie, la Golden Retriever de Audrey? Pues por consejo sugerido en el Club del Tarot, ella planea usar los poderes de espectador de Susie para espiar y obtener información de ministros, senadores y cuanta persona importante de círculos importantes requiera, porque mientras que los humanos sospechan y desconfían entre sí, nadie lo haría de una linda Golden Retriever. En la nueva página que Audrey obtuvo de Force Wall, Klein se enteró de que durante gran parte de su vida, hacia el final de su vida incluido, el emperador Rosell dedicó grandes esfuerzos a intentar encontrar crudo o petróleo sin refinar, pero no podía creer que en ese mundo parecía no existir en ninguna parte. Las palabras de Rosell eran desesperadas. No hay petróleo en este mundo, no lo encuentro en ningún lugar. Klein entendió al instante lo que esto significaba. Habían pasado 150 años desde el asesinato del emperador Rosell y aún no se había encontrado petróleo. Eso significaba que no se crearía el motor de combustión interna y provocaría una era de estancamiento en la industria química, con todo lo que ello significa. Es decir, que la era moderna industrial de nuestra Tierra jamás sucedería. En palabras de la novela, el desarrollo de las civilizaciones de este mundo ahora lucía incierto para Klein. Además, dado que Klein viene de nuestro planeta Tierra, él puede predecir qué industrias van a ser exitosas, ya que se encuentra viviendo en una era que corresponde a nuestro pasado, es decir, la revolución industrial, por lo que él podría hacer inversiones que sabe que serán 100% seguras porque conoce la historia de nuestro mundo. Pero ahora, esa ventaja de poder predecir los avances tecnológicos se había quebrado. Klein incluso pensó que durante el tiempo que permanecería allí, buscando una forma de regresar, si consiguiera hacerse con una fortuna de semejante magnitud, entonces establecería fundaciones de caridad internacionales e incluso intentaría reformar hasta cierto grado este tipo de aspectos capitales de la civilización actual, y antes de irse para regresar a nuestro mundo, le daría un tercio de su fortuna a Benson y otro tercio a Melissa, y dejaría otro tercio a manos de su fundación. Esa visión del futuro que tenía fue destrozada por una simple oración del emperador Rosell en su diario, pero aún existía la electricidad y el magnetismo, por lo que no todo estaba perdido. De hecho, esta página del diario de Rosell tiene datos muy interesantes que nos permiten entender mucho mejor la forma de pensar del emperador. Procedo a leer. Regresé al distrito de Rishu y las condiciones siguen siendo igual de inaceptables que cuando era joven. Deseo reunir a todos mis ministros y formular un programa de mejora de infraestructura, de baños públicos y alcantarillas y desagües. Debo corregir los malos hábitos de las personas. Deben hervir agua antes de beberla, lavarse las manos y el rostro con frecuencia, no amontonar basura, no hacer sus necesidades en donde se les antoje, usar métodos anticonceptivos de ser posible. Ya sé cómo nombrar esta campaña, la campaña de salud patriótica, y definitivamente debo traer a este mundo la invención del preservativo.
Algo que quiero mencionar es que si creen que estas personas eran muy primitivas por vivir en esas condiciones, les recuerdo que en nuestro mundo pasa lo mismo en lugares más vulnerables. Mi hermana es trabajadora social y en más de una ocasión tuvo que explicarle a personas provenientes de sectores vulnerables qué es un jabón y por qué deben lavarse las manos con él y bañarse con él. Esto a gente grande, con familias, en fin, eso es un punto aparte. Otro dato muy interesante de la novela refiere a la familia Augustus, la familia real del reino de Loen, de la cual hablé en este video de aquí. Esta familia poseía el sendero del justiciero. Se nos dice que las fórmulas de pociones de secuencias bajas eran usadas como recompensas desde tiempos muy antiguos de parte de estas familias a nobles y caballeros. Lo importante es que Audrey, quien necesitaba esta información para rescatar a Gio derecha, se dio cuenta de por qué cada vez que había estado frente a un miembro de la familia real Augustus, se había sentido extraña, incómoda, dispuesta a aceptar la derrota y seguirles la corriente en lo que sea que decidieran. Ella había creído que se debía a que era tímida, pero ahora en retrospectiva comprendía que no se sentía ella misma cuando hablaba con ellos. La razón es porque la secuencia 9, árbitro, tiene el poder del encanto, de convencer al interlocutor como si poseyera cierta autoridad percibida. En otras palabras, son buenos para convencer a la gente de que hagan lo que ellos quieren. También poseen habilidades de combate considerables. Aclaro que no es la única familia real que posee esta secuencia, ya que la familia Castilla del reino de Feina Potter también la posee. Tiene sentido de que esté en manos de familias reales, dado el tipo de habilidad en juego, ¿no es así? Quien le reveló esta información a Audrey fue el colgado, Alger Wilson. En esa particular reunión del tarot, sucede otro momento de aura farming de Klein. Audrey pidió permiso para unirse a una organización, ya que ella es miembro del Club del Tarot. Ella deseaba unirse, por ejemplo, a los psicólogos de la alquimia. Klein le dijo que sí porque eso le daría más recursos para hacer intercambios en el Club del Tarot, pero no debía exponer la existencia del club. Entonces, ella pregunta si de encontrar a miembros potenciales para unirse al club, estaría bien guiarlos para que se unan. Klein, tras pensar unos segundos, dijo que vinieran directamente a él a informarle de potenciales miembros, dado que jamás revelarán la existencia del club. Y aquí viene la frase que hizo eco en los corazones de Audrey y Alger. Klein dijo: recuerden esto, a todo aquel que no sea miembro de nuestro club, jamás deben pronunciar mi nombre sin mi permiso. La novela nos explica que incluso después de regresar a sus respectivos hogares, en las cabezas tanto de Audrey como Alger seguía repitiéndose esa frase como un conjuro ominoso. La impresión que tenían del misterioso y poderoso señor loco era siempre una relajada, calmada e imperturbable. El súbito cambio en el tono de Klein les metió el miedo suficiente como para que absolutamente jamás se atrevieran siquiera a considerar nombrar al señor loco fuera del reino de la niebla a otras personas. Y eso es todo por hoy. Espero que les haya resultado bastante interesante el video. Sin lugar a dudas fue uno muy informativo, porque técnicamente todo lo que acabo de mencionar no fue adaptado. Como siempre, estos videos son posibles gracias al apoyo de los miembros, quienes son el pilar fundamental del canal. Los miembros tienen acceso anticipado a estos trabajos y pronto a trabajos permanentes exclusivos. Sin más, nos vemos en la próxima.